Hola hermanos, el día de hoy, 31 de julio del 2025, pues es jueves de la 17ª semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos memoria obligatoria. Terminamos el mes de julio con una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia, San Ignacio de Loyola, que lo de Ignacio se lo puso más tardecito, ¿no? Porque él fue bautizado como Íñigo, Íñigo López de Oñaz y Loyola. Ese era su nombre. Era el menor de 13 hermanos que nacidos pues del matrimonio de don Beltrán López y doña María. En algunas biografías aparece como Marina. A él le pusieron Íñigo porque un abad que estaba ahí cerca en Oña, se llamaba así, se llamaba Íñigo, y ese es un nombre vasco. Él se lo pensó que era equivalente a Ignacio, y por eso, para que se escuchara mejor, sobre todo en el castellano, en el francés y en el italiano, pues entonces se puso Ignacio más adelante, pero sí había pasado mucho tiempo cuando empezó a utilizar ese nombre, pero realmente su nombre de bautismo es Íñigo, que lo que significa Íñigo es el pequeñito, y claro, como es el más pequeño, de hecho la mamá murió cuando tenía él apenas unos cuantos meses de edad, ¿no? Y bueno, de hecho, quien va a encargarse a fungir el papel materno, en un primer lugar va a ser una señora de ahí del pueblo, doña María de Garín, y luego cuando el hermano mayor, de hecho no, el segundo hermano, que se llama Martín, se casa, entonces la que llega a ser la señora de la casa, digámoslo así, va a ser la esposa de él. Y fíjense que es interesante, ¿no? Porque el papá lo mandó tonsurar cuando tenía 7 años. Acuérdense, la coronita aquí, cortarles el pelo como para dar a indicar que se trataba de él destinado a la vida eclesiástica, pero él no tenía nada de eso en su cabeza. Oigan, él lo que quería era ser un caballero, y de hecho ya estuvo precisamente en un primer lugar, estuvo como paje al servicio de un pariente de ellos, don Juan Velázquez de Cuéllar, que era en aquel entonces contador mayor del Reino de Castilla, ¿no? Y ahí entonces empezó a ejercicios militares y bueno, dedicado, parece ser que era un buen bailador, era muy bueno con la espada también y muy enamorado. Sí, sí, muy enamorado. Y entonces ahí anduvo. Dicen que le encantaba pavonearse ahí con su capa larga y todo y mostrarse. Luego, a los 17 años, realmente ingresa en el ejército, pero ya a los 18 entra bajo las órdenes del segundo duque de Nájera, don Antonio Manrique, y entonces alcanzó, porque el duque le tenía mucha confianza, y estamos hablando de 1509. Hagan de cuenta, perdón, creo que no dije cuándo había nacido. Íñigo nace, de hecho, el 23 de octubre de 1491, sí, 1491. Y entonces, ya les digo, dedicado más a otra cosa el hombre, participó de varias batallas y logró sobrevivir, solo que cuando ya llega la batalla de Pamplona, que es contra, vamos, el reino de Navarra estaba unido en ese momento al reino de Francia. Fíjense que uno de los que estaban del otro lado, precisamente, eran los familiares del futuro San Francisco Javier, que va a ser compañero de Ignacio, pero insisto, en ese momento que nada, pues resulta ser que una bala de cañón golpeó contra una pared y le rebotó a él y le quebró la pierna. Estamos hablando de mayo de 1521. Y entonces lo regresan a su casa, se regresa a Loyola, y la cuñada, la que les contaba doña Magdalena de Araoz, en lugar de llevarle la Madis de Gauda y todos aquellos libros de caballería, lo que le lleva es una vida de Cristo que había sido escrita famosa en esa época, ¿no? Por Ludolfo de Sajonia, y otros libros, porque realmente la vida de los santos y demás, y eso a él le va a marcar la vida, ¿no? Por ejemplo, otro libro que leyó, La leyenda áurea de Jacopo de Baragine, y bueno, ya les digo, ya está. Este Lodolfo también se le conoce como Lodolfo de Cartusiano. Bueno, igual. El tema es que leyendo empieza a darse cuenta, ¿no? De la vida, quiere imitar a San Francisco. Por eso fíjense lo de Loyola, sí, porque como queriendo imitar a Francisco de Asís, entonces él empezó a afirmarse Íñigo de Loyola o Ignacio de Loyola. Realmente ahí vendrá el asunto.
pues bueno, pues la vida le da un vuelco, se da cuenta que cuando lee cosas de Dios, pues entra en paz y cuando empieza a pensar en otra cosa, pues pierde la paz y de ahí nacerá todo el proceso de lo que le... Fíjense que, de hecho, este autor, Ludolfo Cartesiano, Ludolfo de Sajonia, es el que le va a dar la pauta de lo que más adelante van a ser los ejercicios espirituales, porque él invitaba a que se metiera uno, hiciera lo que más adelante va a llamar Ignacio en los ejercicios, la composición del lugar, es decir, meterse ahí y hacer. Bueno, luego empieza el proceso del discernimiento, se da cuenta, él estaba enamorado de una, no se sabe exactamente de quién, pero se da cuenta que eso no le va a dar paz y entonces toma la firme decisión, decide irse a Tierra Santa, quedó cojeando, Ignacio, de ahí en adelante lamentablemente la pierna derecha le va a quedar más cortita que la izquierda y por eso va a cojear toda la vida. Decide irse a Tierra Santa y lo logra, cuidado, que Ignacio estuvo en Tierra Santa. En 1523 llegó a Tierra Santa en septiembre de 1523, pero regresará a España. Pero esto, antes de eso, y aquí cuidado con el tema, muy importante, en 1522 llega al monasterio de Montserrat, de Santa María de Montserrat. Ahí entrega, evidentemente hace examen de conciencia general, bueno, más bien se confiesa de manera general, una confesión general, entrega su capa y todo aquello y la espada, le parece que la colocó ahí delante de la imagen de la Virgen, hizo voto de castidad y luego ahí cerca de Montserrat, en Manresa, él empieza, ahí se queda más o menos un año, viviendo, atendiendo en un hospital, pues mendigando y en una cueva, que está la cueva, ahí todavía esa capillita de San Ignacio, ahí empieza él a redactar los ejercicios espirituales, ¿no? La experiencia que él tuvo. Ignacio fue místico, cuidado, porque Ignacio tuvo apariciones, la Virgen se le apareció con el niño en una noche y eso a él le va a generar un consuelo extraordinario porque de ahí vendrá entonces todas sus decisiones. Ya les digo, regresa a Barcelona, imagínense usted ya tenía 33 años y empieza a estudiar en la universidad, estuvo en la Universidad de Alcalá y estudió latín y estudió también un poco de teología, tuvo una experiencia bien fea que le pasó. Estoy siguiendo los biógrafos, ¿no? Y lo que me acuerdo. Porque en esa época había un grupo de doñitas ahí poco peligrosas, las alumbradas. Sí, y bueno, él tuvo que rechazar todo aquello. Se va para Francia y va a la Universidad de París. Primero estuvo en el Colegio de Montaigu y luego estuvo en el Colegio de Santa Bárbara, ahí para ganarse un magíster, ¿no? El ser maestro. Es una época compleja la de esa que está viviendo en ese momento la Sorbona, ¿no? Porque es la época de Juan Calvino. Es un ambiente antiprotestante terrible. Ahí conoce a 4 españoles muy importantes, un Antonio Salmerón, un Diego Laínez, un Francisco Javier y un Nicolás Bobadilla, y a un Simão Rodríguez, portugués, y a uno de Saboya, francés, que va a ser su más cercano colaborador, que es Pedro Fabro. Ellos, pues, el 15 de agosto de 1534, en la capilla de San Pedro, ahí en Montmartre, donde está hoy en día la Basílica del Sagrado Corazón, pues ahí deciden fundar la Compañía de Jesús. Y solo uno de ellos era sacerdote en ese momento. Él quería, de hecho, fíjense que alcanza el título de maestro, por eso algunas veces se le pone como maestro Ignacio. Pero bueno, ya les digo, el Papa Pablo, voy a ir más rápido, no, porque a mí me puede pasar un buen rato hablando de Ignacio. Pablo III aprueba la orden, la compañía, porque no es una orden, en 1540, él pasa a ser el superior general, ya les digo, y empieza a extenderse la misión de ellos por todas partes. El primer lugar probable donde tuvieron un éxito extraordinario fue en Sicilia, luego en 1541 Francisco Javier parte para el lejano oriente, ¿ya? Ese mismo año, también es que me estoy pensando en lo que le dijo precisamente a estos primeros misioneros. Le dijo claramente, ite, inflammate omnia, vayan y enciéndanlo todo, préndanle fuego al mundo. Bueno, los jesuitas, está muy bien. Ya, ustedes se pensarán el ad majorem Dei gloriam, ¿no? Para la mayor gloria de Dios, pero no, pero la frase que realmente los impulsó en gran medida fue eso. Luego, en 1553, redacta las constituciones de los jesuitas, y ya les digo, sobre todo, difícil, ¿no? Para él fue muy, muy, muy complicado. Vivió épocas muy, muy difíciles.
Bueno, en esa misma época, ya para 1553, empieza a enfermarse bastante, tuvo mucho sufrimiento, Ignacio, realmente sí. Y él redacta su autobiografía en 1555 y muere en Roma el 31 de julio de 1556. Parece ser que muere de malaria, porque era le llamaban la fiebre romana a aquello. Bueno, resulta ser que cuando le hicieron la autopsia se dieron cuenta que tenía cálculos renales y en la vesícula, o sea, tiene que haber sufrido unos dolores indecibles, ¿no? Realmente una situación muy, muy complicada, ¿no? Bueno, originalmente fue enterrado o colocado en la basílica en la iglesia de María Estela Estrada, de la Estrada, María del Camino, Santa María del Camino, y esa iglesia luego ya la demolieron y pues ahí se construyó la iglesia del Jesús, ahí es donde está precisamente. Fue beatificado por Pablo V, imagínense ustedes, en julio de 1609 y fue canonizado por Gregorio XV en aquel grupito en marzo de 1622, aquel grupito que ya les digo, Francisco Javier, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, bueno, vamos, para que vean ustedes todo y Felipe Neri, ¿no? Y bueno, que fueron canonizados aquellos 4 españoles de altos quilates y Felipe Neri, San Felipe Neri. Bueno, vamos, por el tiempo. Miren, entonces ya les digo, termina el mes de julio, pero también terminamos de leer el libro del Éxodo hoy y terminamos de leer las parábolas en el Evangelio de Mateo. Así que vean ustedes. Éxodo capítulo 40, versículos del 16 al 21 y luego del 34 al 38. En aquellos días Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. El día primero del primer mes del año segundo se construyó el santuario. Moisés lo construyó, colocó los pedestales y los tableros, puso los travesaños y levantó las columnas. Después desplegó la tienda por encima del santuario y sobre ella puso además un toldo, como el Señor se lo había ordenado. Colocó las tablas de la alianza en el arca, puso debajo de ellas los travesaños y por encima la cubrió con el propiciatorio. Llevó entonces al arca al santuario y colgó delante de ella un velo para ocultarla como el Señor se lo había ordenado. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión, pues la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, los hijos de Israel levantaban el campamento y cuando la nube no se quitaba, se quedaban en el mismo sitio. Durante el día la nube del Señor se posaba sobre el santuario y durante la noche había un fuego que podían ver todos los israelitas desde sus tiendas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, me tardé mucho hablando de Ignacio, lo admito. Como se lo mandó el Señor, como se lo había mandado el Señor. La obediencia de Moisés es extraordinaria en esto, ¿no? Da un ejemplo a seguir a pie puntillas lo que manda el Señor, lo que Él pide. Segundo elemento, que yo creo que todos tenemos que subrayarlo, ¿no? Este Dios que está en medio de su pueblo, que lo acompaña, que lo sostiene. Hemos escuchado las barbaridades, ¿no? Del becerro de oro, que escuchamos ¿cuándo fue eso? El lunes. Ya, sí, pero igual el Señor no deja de acompañar al pueblo. Y ese sentido de, si la nube se mantenía, ahí se quedaba el pueblo. Si la nube se levantaba el pueblo. Fíjense que aquí se le llama santuario, ¿no? Pero es la tienda de la reunión, el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Es un pueblo nómada, es decir, es una tienda, la mueven, la trasladan. Acuérdense que hasta que David se le ocurre, un poco un cálculo político, construir el templo, que empieza él a juntar las cositas, luego va a ser Salomón el que lo va a terminar, pero la idea era de David, ¿no? Que el profeta Natán, ahí en el capítulo 7, le va a decir, el segundo libro de Samuel, le va a decir, no me vas a construir tú, yo te voy a construir. Una dinastía, de hecho, es lo que construye. Pero bueno, y ya les digo, o sea, es bello esto, esta presencia de Dios, esta cercanía de Dios. Nosotros tenemos también la cercanía de Dios. Y la iglesia también es un pueblo en camino, ¿no? Estaba pensando en llama viva para mi esperanza, el himno precisamente del jubileo, ¿no? Me encamino, yo confío en ti. El final, o sea, estoy cantando solo el estribillo. Pues sí, me encamino, me pongo en camino, ¿no? Y pensaba en el sínodo sobre la sinodalidad. Hay que ensanchar la tienda, hay que ampliar la tienda. Bueno, porque aquí precisamente entramos todos. Ese es el sentido precisamente de la última parábola que leemos del Evangelio de Mateo. Entonces, Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 53.
En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué texto más bello con el que termina las parábolas del capítulo 13. Vamos por partes, ¿no? El reino de los cielos también se parece. Volvemos, es la idea del reino, el reino. A una red, el sagene es una red, evidentemente, implica, pues la red no hace distinción, ¿no? Por eso dice ekpantos genus, es decir, toda especie, toda clase. Es la universidad de la iglesia, la universalidad de la iglesia, la universalidad del reino. En el reino no solo vamos a estar católicos, perdónenme, sí, y habrá de todo. Y ojalá que hayamos bastantes católicos, digo, porque al fin y al cabo, pero digo, vamos a estar de todo, ¿no? En el reino, el evangelio es para todos, ¿ya? Y por eso, cuando ya se ha llenado, cuando se llenó el reino de los cielos, se parece también a una red, echan en el mar, recoge toda. Cuando se llena la red, o sea, está hablando cuando se cumple el tiempo, ¿no? Por eso el pleró, ya, es decir, es cuando se cumple el tiempo, y entonces empiezan a guardar, sí, en canastos, dice la traducción, ¿no? Pero realmente no es un canasto, la palabra anguión lo que significa es una vasija, ya pero es como las vasijas donde se guardan los tesoros. Piensen en lo que hemos leído precisamente las parábolas del tesoro en el campo. Bueno, entonces de ahí viene, solo que ahí era tesaurus, no el tesoro. El anguión, insisto, es un recipiente que no es. Y luego, cuidado, la palabra es fuerte. Definitivamente Mateo, sapros, dice a los malos, pero realmente la palabra aquí, sapros, lo que puede ser traducido es podrido. Sí, fíjense, lo podrido, lo inútil, entonces a los que en el fondo es los que no quisieron aceptar la palabra de Dios, los que se negaron a eso. Y por eso, evidentemente, así será al final, sin teleia, sin telos, es decir, hacia el final, cuando se cumpla todo. Y entonces el Señor lo que hará es aforizo, el verbo aforizo, foriseo, que es separar, que es distinguir. Claro, pero es hasta el final y eso cuesta entenderlo, ¿no? Ay, padre, me dicen tanta gente que le dice a uno, ay, cómo sería bueno que acabaran los corruptos, los malos, esos pésimos políticos. Todos quisiéramos, y los pésimos comerciantes, y los pésimos empresarios, y los pésimos sacerdotes también. O sea, es decir, vamos, aquí no estoy hablando yo en contra de nadie en particular, sino que, claro, nos estorba. Y ahí quisiéramos que todo fuera un mundo de gente pura. Y bueno, ¿se acuerdan la parábola? No la leímos porque hemos leído esa, tocaba el día de Santa Marta, ¿no? Lo de la cizaña y el trigo. Pues sí, ese es el problema, que quisiéramos también nosotros, nos resistimos a convivir con el mal. Cuidado, convivir no significa aceptar el mal. Por eso, bueno, todo lo podrido, todo lo poneroso será desechado. Y bueno, será echado en un caminos. Caminos significa horno, aquí en el sentido y ahí será el claudmos, ¿se acuerdan? El llanto, y el rechinar de dientes, el brigmos, la desesperación, ese es el remordimiento que le da frente al juicio. ¿Han entendido esto? Sí entendimos. Bueno, si ni en mí lo han entendido, yo no sé. Yo creo que no lo hemos entendido del todo. Ya no lo hemos entendido. El Señor es un gramateus, es un escriba que va sacando del tesoro cosas buenas, cosas malas. Hay que aprender, estar dispuestos a aprender. Hagamos oración. El Señor de mis sábados, de mis espigas, de mis leyes, el Señor de mis caminos, de mis padres, de mis pobres, el Señor de mis amigos, el Señor de mis dominios, de mis eras, de mis rentas y castillos. Sé tú el Señor de mis deseos, de mi vida, de mi sangre, y sé tú, Señor, de mi destino. Amén. Quise hacer esta oración por San Ignacio. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Ignacio de Loyola, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues muy feliz fin de mes. Y hoy es jueves. Al Santísimo. Ahí nos encontraremos. Claro, lo encontramos, lo vemos manifestado en tantas cosas, pero ahí es un lugar privilegiado. Jueves. Al Santísimo todos. Feliz fin de mes para todos.